Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube de blog automatizandomanzanas.com. En esta ocasión el vídeo es el vídeo de apoyo al segundo episodio del podcast referente al curso de Apple Script que estamos llevando a cabo. La finalidad de estos vídeos es simplemente ser un apoyo, complemento al podcast, porque en el podcast es quizás complicado explicar la sintaxis de una lista, que si entre llaves, los elementos entre comas, los elementos de texto pues deben estar entrecomillados, y así se ve muy fácilmente, ¿de acuerdo? Entonces voy a ir haciendo un repaso lo más rápidamente posible para no haceros perder tiempo sobre lo que hemos hablado en el podcast. Así pues, escuchar el podcast, ver el vídeo y completar la información con los links que aparecerán en la descripción de este vídeo, que será la entrada de nuestro blog, donde refundiremos toda la información de este episodio del podcast. Dicho esto, comenzamos. Una lista. ¿Qué es? Una lista es una colección ordenada de elementos, ¿no? Y puedo tener una lista de números entre llaves 1, 2 y 5 separado por comas, o una lista de texto, ¿no? Casa, Pepe y Carlos, o una lista mixta, 1, Pepe, 2. Sintaxis de una lista: se abre llave, elemento, elemento, cierro llave. Elementos entre comas y la lista delimitada por llaves. Apple Script no pone restricciones al tipo de lista a implementar. A diferencia de otros lenguajes, Apple Script da total libertad. Puede almacenar números, texto, otros objetos de la clase que sea. Le da igual. ¿Por qué definimos los registros? Porque aunque este capítulo del podcast está dedicado a las listas, el siguiente va a estar dedicado a los registros, los records, ¿no? Y porque la diferencia fundamental es que mientras la lista es una colección ordenada de elementos, los registros es una colección no ordenada de elementos. En los registros, los valores de los elementos vienen etiquetados. Por ejemplo, tengo aquí un registro que guardo en la variable datos Pepe, que como veis los registros comienzan por llave y se cierran por llave. Los elementos también van separados por coma, solamente que el valor, por ejemplo, este valor viene etiquetado por una etiqueta que se llama email, y este valor, el 34, viene por una etiqueta llamada edad, y entre la etiqueta y su valor la separación es 2 puntos. ¿Visto? Como decimos que los registros son colecciones no ordenadas de elementos, si yo tuviera otro registro que básicamente es el mismo que anterior, pero con las etiquetas cambiadas de sitio, y lo guardara en la variable datos pp1, si yo preguntara datos pp es igual que datos pp1, me va a devolver que true, que sí. ¿Por qué? Porque es una colección no ordenada de elementos. Bueno, pasemos a describir las listas. Propiedades. Las listas definen 4 propiedades: class, length, rest y reverse. La propiedad class devuelve siempre list. Aquí se ha borrado. Siempre. La propiedad length, que nos va a devolver length of lista, y lista la tenemos aquí definida, nos va a devolver el número de elementos. En esta lista inicial tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, por lo cual length of lista devuelve 6. Rest, que va a devolver la lista inicial, pero quitándole el primer elemento. ¿Os dais cuenta? Aquí empieza 2, perro, casa, bla, 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 ¿no? Y la propiedad reverse, como podéis estar adivinando que no lo supiera, nos devuelve la lista en orden contrario, al revés. Esta es la lista original y esta es el reverse of lista. Elementos de las listas. Las listas definen un elemento item, como lo queráis pronunciar, ¿no? Y ¿qué vamos a hacer, o qué queremos hacer con esos elementos? Pues obtenerlos, asignarles un valor, añadirlos a una lista o borrarlos, ¿no? Si yo quiero obtener el segundo ítem de esta lista, lo diría como get item 2 o get item 2 of lista, y me devolvería el valor. Pero también lo puedo decir pues con esta gramática: third item of lista, o con esta fourth item of lista. De todas estas formas obtendría el elemento con un índice en particular. En este caso es el segundo, en este caso es el tercero, y en este caso sería el cuarto elemento de la lista. También podría decir get last item of lista, y me daría
me daría el resultado del 56. O first item or lista. Y me devolvería el 1. Si por el contrario, en vez del get, yo quiero setear el valor de un elemento de la lista, ¿qué tendría que hacer? Pues por ejemplo, set item 2 of lista to pez. En este caso se modifica la lista original, que es esta, y su segundo elemento, que es el número 2 en la lista inicial, se modifica al valor pez. Aquí la tenemos. ¿Visto? ¿Cómo añadiríamos un elemento a una lista? Pues AppleScript nos da dos opciones. O lo añades al principio o lo añades al final. Si lo quieres añadir entre uno y otro elemento, tienes que hacértelo tú. Tienes que hacerte un procedimiento, un método en el cual haga eso. ¿Qué nos provee AppleScript? Pues al principio y al final. ¿Cómo es? Pues como vemos aquí, set end of lista to 23, que es lo que hace, añade un elemento de valor 23 al final de la lista. O set beginning of lista to A, en texto, el carácter A, que es lo que hace, añade al principio de la lista el carácter A. Aquí lo vemos, aquí está. ¿Cómo borramos un elemento de una lista? Pues no se puede hacer directamente en AppleScript. No está definido en el core del lenguaje. Así de raro y extraño. Pero bueno, lo podemos hacer nosotros utilizando el operador concatenación. Básicamente, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, quiero eliminar el tercer elemento, ¿no? Pues por una parte, voy a obtener el primero y el segundo elemento. Y por otra parte, desde el cuarto hasta el octavo, que es el último. Y después, los 1 y los 2. Y eso nos da esta lista. Bueno, esta es la lista original y esta es la lista modificada, sin el tercer elemento. Pero repetimos que no está definida en el core del lenguaje la eliminación o el borrado de un elemento de una lista. ¿Qué operadores de las listas? ¿Esto qué es lo que son? Pues son ciertos elementos que nos permiten jugar con las listas. ¿Para qué? Pues para unir una lista con otra, para comprobar si una lista contiene a otra, si es igual a otra, si... En fin, vamos a verlo. Tenemos aquí arriba 3 listas definidas, ¿no? Y ahora, ¿cómo las concateno? Pues con el operador ampersand, que es esta y rara que tenemos aquí, ¿no? Por lo cual, lista concatenada es una variable que le asigna el valor lista 1, concatenación ampersand, lista 2, y que me crea una única lista con la fusión de ambas, ¿no? ¿Cómo comparo listas? Pues de distintos operadores. Con el operador de igualdad, con is not, is equal to, is not equal to, así. De tal forma que si las dos listas son iguales, por ejemplo, aquí pregunta lista 1 is lista 2. Lo vemos aquí arriba. ¿Es correcto esto? ¿La lista 1 es igual a la segunda? Pues no. ¿Qué nos va a devolver? ¿Un booleano? False. Lista 1 is not equal to lista 2. ¿Es la lista 1 igual a la 2? No, ¿no? En este caso nos devuelve que es cierto que la lista 1 efectivamente no es igual que la 2. ¿Cómo comprobamos si una lista es parte de otra? Bueno, pues podemos preguntar si la lista 3 starts with, ¿comienza la lista 3 por esto? Y nos dice que sí. ¿Por qué? Porque realmente la lista 3 comienza de esa manera. O termina la lista 3 con ends with esto. Es correcto, ¿no? Devuelve true. O la lista 3 contiene a la lista 2. Es decir, ¿está la lista 2 definida en la lista 3? O sea, bueno, pues vemos que esta lista está inserta en la tercera, ¿no? En la lista 3, con lo cual devuelve true. O por último, lista 2 is in lista 3. En este caso, la lista pequeñita is in lista grande, ¿no? Lista 2. ¿Está dentro, o estos elementos están literalmente dentro de la lista 3? Sí, correcto. Devolvería true. ¿Visto? Por último, comandos y coerciones. ¿Esto qué quiere decir? Todas las clases en AppleScript pueden responder a unas ciertas acciones que se definen como comandos, ¿no? En este caso, las listas responden a un comando que es el comando count, que básicamente devuelve lo mismo que la propiedad length, que es el número de elementos que tiene la lista. La única diferencia es que mediante la propiedad length diríamos length of
lista. Y ahora y con el comando count diríamos count lista, como vemos aquí. Aquí estamos preguntando o estamos escribiendo count lista, es decir, cuántos elementos tiene la lista de nombre lista. Pues tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Devuelve 6 elementos. Coerciones y casteos. Básicamente son conversiones. ¿Puedo convertir una lista en texto? Se puede. De hecho, si escribiésemos lista as text, nos convierte esta lista en una cadena de texto, que si os dais cuenta, es la concatenación de cada uno de los ítems de la lista. 1, 2, perro, casa, hola, 56. ¿Lo veis? Y si yo dijera, set nombre tú Alberto, esto es texto, ¿no? Nombre as list, conviérteme este texto en una lista. ¿Qué es lo que hace? Me crea una lista de un único ítem, que es el texto Alberto. ¿Visto? Bueno, pues hasta aquí está este pequeño vídeo de complemento visual al podcast. Y nada, pues reiteraros el agradecimiento por la aceptación que está teniendo el curso y que nada, que os esperamos en el próximo episodio que versará sobre los registros, los records en Apple Script. Gracias por vuestro tiempo.